Pregunta por pregunta. O ustedes me dicen las preguntas si quieren que repasemos. ¿Sí? Si no tienen preguntas, a ver, si repasamos de la pregunta 1 a la, no me acuerdo cuánto, a la 12, no llegamos necesariamente. Tenemos tiempo. Vamos rapidito, bueno. Pero empezamos de la pregunta 1. Bien. ¿Está? Estamos terribles hoy, Dios. Este es. Bien, Naroski. Sí, Yep. Quiero que va. Entonces la pregunta 1 es, a ver, explique las dimensiones de la producción de acuerdo con Naroski. El texto de Naroski, esto se los aclaro por las dudas, no estaba digital. Así que era el único texto que tenían que fotocopiar. ¿Sí? ¿Qué es lo que parece que hoy no es el día, no es un buen día. Naroski, ¿qué es lo que dice? Lo mismo que la teoría económica clásica va a decir que un sistema económico está conformado por una serie de procesos que son producción, distribución, circulación, consumo. De acá nosotros tomamos únicamente el proceso de producción. ¿Qué es el proceso de producción? En principio es un proceso colectivo, ¿sí? Y es un proceso de transformación. En relación, esa transformación supone recursos que son transformados y medios que utilizo para transformar esos recursos. Lo que me dispara un problema desde el comienzo, ¿sí? Que es sobre lo que me interesa que ustedes trabajen. El acceso a esos recursos, el acceso a esos medios. Y ese acceso, ¿me siguen? ¿Sí? ¿No? No. La producción implica la transformación. Supongamos la transformación de madera en una mesa. ¿Sí? Para transformar, entonces, para hacer esa mesa, ustedes necesitan el acceso a la madera, ¿sí? Y el acceso a las herramientas. El acceso a los recursos que son transformables y el acceso a los medios que van a permitir la transformación de esos recursos. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y el acceso nos lleva al problema de la propiedad y a los tipos de la propiedad, porque ese acceso está en todos los colectivos regulado. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Entonces, en todos los colectivos vamos a tener mecanismos de acceso que llamamos propiedad. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Entonces, tenemos que este acceso está bajo esta doble idea: apropiación y exclusión.
¿Me entienden? ¿Me entienden esto? No puedo decir que algo es propio únicamente en referencia al grupo que se lo apropia, sino al grupo que no tiene acceso a ello. ¿Me entienden? No se trata únicamente de que ustedes, de que un capitalista tenga acceso a la maquinaria, sino también que ustedes no tienen acceso. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y ustedes, no únicamente ustedes miembros de ciencias de la comunicación, sino el proletariado de Marx. ¿Me entienden este punto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Marx, la figura de la propiedad, la figura de la apropiación implica no solo que la clase capitalista se ha apropiado, sino que una clase correlativa, la clase proletaria, ¿sí?, está excluida de esa apropiación. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Estos dos elementos, entonces, nos permiten volver sobre qué es la propiedad. Y Naroski va a establecer estas formas de propiedad. Propiedad libre, cualquiera puede apropiarse del recurso. Propiedad comunal, solo una comunidad se apropia del recurso, las otras comunidades están excluidas de la apropiación. La propiedad privada, la propiedad se refiere a la persona, al particular. La propiedad burguesa individual es únicamente una de las clases de la propiedad personal. Y la propiedad estatal, ¿no? Y no tenemos que considerar acá, por eso está esto entre signos de pregunta, no tenemos que considerar acá que la propiedad estatal, o incluso las otras, estén definidas de una vez y para siempre, porque cuando hablamos de comunidad, de persona, de individuo o de Estado, estamos refiriéndonos a entidades históricas. Y asimismo va a cambiar los mecanismos de apropiación e exclusión. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No hay problema? En la medida en que se apropian grupos, Estado o comunidades, adquieren control sobre el proceso productivo. Control en particular sobre los medios de producción, incluyendo el trabajo. Este control, Naroski lo ve en términos de poder. ¿Qué significa el poder acá? La capacidad de formular y llevar a cabo decisiones referidas al proceso de trabajo, ¿sí?, al proceso de producción. Y junto con ello, junto con esta toma de decisiones privilegiada que tiene el grupo poseedor, también puede promover sus propios intereses dentro del proceso productivo. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende este punto? Entonces, con relativo a la desposesión, por ejemplo, del proletariado, de los medios de producción, está el intento permanente a lo largo de la historia del capitalista de controlar el proceso productivo de trabajo. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque no es que el proletariado o cualquier grupo desposeído
asuma sin ningún problema, sin plantearle ningún problema a la clase poseedora, la toma de decisiones. ¿Me entienden? Una toma de decisiones en la que él no participa. De hecho, el proletariado, o el esclavo, o el siervo, ¡qué gusta la arma! Ahí está, ya se murió. Sino de hecho que vamos a tener dentro de esta toma de decisiones, como resultado de esta toma de decisiones, dentro del proceso de trabajo, a la vez cooperación y conflicto. A la vez cooperación y conflicto. El proletariado o el siervo o el esclavo nunca van a resistir, van a oponerse a esa toma de decisiones privilegiadas del señor, del amo o del capitalista. ¿Me entienden? ¿Me entienden este punto? Y de allí que el amo, el señor o el capitalista estén planteando a lo largo de la historia de los procesos de trabajo correspondientes cómo controlar a la clase desposeída. ¿Me entienden? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿A través de qué mecanismos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Pongámoslo así. La línea de montaje de la que vamos a hablar en unos días, ¿sí? No es únicamente un mecanismo tecnológico, no es un mecanismo dirigido a incrementar la productividad del trabajo, sino que toda preocupación por la productividad es también una preocupación por el control del trabajador. ¿Me entienden? Porque en el comienzo del siglo XX, el trabajador todavía tiene los medios, básicamente de conocimiento, para no abdicar en ese control, en esa toma de decisiones del proceso productivo. ¿Me entienden? Entonces el trabajador todo el tiempo va a decir, ¿y qué sabe usted? Pero aquel trabajador soy yo, y el que sabe del proceso de trabajo soy yo. ¿Me entienden? Este trabajador, que es un maestro de oficio, que está acompañando el ascenso del capitalismo, es un trabajador que tiene una gran parte en el control del proceso productivo. Parte del desarrollo tecnológico del siglo XX es desposeerlo de ese conocimiento y transformarlo, como dice Taylor, en un gorila maestrado. ¿Me entienden? Pasar de esa mano de obra calificada a una mano de obra por completo descalificada. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? Lo mismo podríamos plantear, lo mismo se ha planteado, no es un tema acá, no es un tema del programa de este año, pero vaya el ejemplo, con el trabajo femenino. ¿Sí? Ha habido un largo proceso histórico por el cual el trabajo femenino ha devenido en trabajo no calificado. ¿Me entienden? La labor de limpieza, la labor de cocina, la labor de cuidado, etcétera, etcétera, se han transformado en trabajo no calificado. ¿Me entienden? ¿Sí? Y en esa organización de la producción, ¿sí?, tenemos que distinguir este punto: unidades de producción. ¿Quién produce? ¿Sí? O mejor dicho, ¿qué entidad produce? El Estado. El Estado, una empresa capitalista, la gran industria, ¿sí? ¿Me entienden? La gran industria de Marx, la pequeña industria
del siglo XVII, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, hasta ahí. ¿Sí? Esa es la respuesta, porque esto ya no nos interesa. ¿Sí? No nos interesa, en realidad sí nos interesa, pero no le tomo. Vamos por dos. Bien, vamos al otro. Entonces, ¿qué tenemos en la vida material? ¿Sí? Pasemos a Brodel. Brodel va a distinguir algo que yo aplasté en dos cosas, pero para Brodel son tres. ¿Sí? La vida material, los procesos del intercambio, que Brodel llama mercado, y el contramercado. ¿Sí? La vida material corresponde a las realidades de trabajo y consumo. ¿No es cierto? ¿Mantienen esto? ¿Sí? Trabajo y consumo. ¿Sí? Y esto se asocia a procesos más o menos complejos como los procesos demográficos. ¿Sí? A procesos también más o menos complejos como la adquisición de las actividades como la adquisición de las actividades laborales. ¿Sí? Y en Occidente, y no únicamente en Occidente, en otras partes también, tenemos articulando el trabajo y el consumo el mundo del intercambio. ¿Sí? Lo que llamamos mercado. ¿Y qué es lo que vamos a considerar como mercado? Dice Brodel. Bueno, procesos competitivos de escaso beneficio, y públicamente accesibles, que han conectado desde Roma en adelante las unidades productivas y los trabajadores en Europa, y por la cual los trabajadores, ¿sí?, podían proveerse de aquello que no producían. Pero estos mercados se hallan en Europa localizados. ¿Sí? Estos lugares, estos mercados constituyen lugares de mercado. ¿Me entienden? Estos lugares, estos mercados, representan el intercambio en localidades o regiones bien definidas. Y contrastando con esto, tenemos otro proceso que solo en Occidente para Brodel ha ocurrido. ¿Sí? Y que está asociado al capitalismo. ¿Sí? La generación de un contramercado. Y este contramercado se opone punto por punto al mercado. No es un proceso competitivo, es un proceso monopólico o cuasi monopólico. Por lo mismo, no es un proceso público, ¿sí?, sino es un acceso privado o privatizado. Es decir, los participantes tienen los medios como para excluir, ¿sí?, a otros candidatos, ¿sí?, de los procesos contramercantiles. Y no es un proceso de ganancias moderadas, sino es un proceso de ganancias extraordinarias. Y no es un proceso localizado regionalmente, sino un proceso capaz de conectar
áreas muy distantes entre sí. Y vinculado con eso, no es un proceso en donde la información circule libremente, sino puesto que se trata de relaciones mercantiles que conectan lugares distantes, es un proceso donde la información siempre es apropiable. ¿Me entienden? Donde la información es escasa y donde la información circula de la misma manera que los monopolios. ¿Me entienden? Y esto para Brodel es el lugar por excelencia en donde nació el capitalismo. ¿Sí? Porque el capitalismo está asociado a esta otra palabra que es el capital y por lo tanto a la acumulación extraordinaria. Y el sistema de mercado europeo no permitía esa acumulación extraordinaria, sino en aquellos procesos a larga distancia que nosotros, ¿cuál hemos visto? El comercio paneuroasiático. El comercio paneuroasiático. ¿Sí? Y nosotros de ahí hemos visto, en realidad hemos visto dos: el comercio paneuroasiático y el comercio del Báltico. ¿No es cierto? Asociado uno al surgimiento de las ciudades-estado del norte de Italia y el otro a la emergencia como potencia de las Provincias Unidas. ¿Me siguen? Sí. Bien, listo, entonces. Y tenemos, no me acuerdo cómo seguía la pregunta. Léeme la pregunta de Brodel. ¿Y qué condiciones precisa el capitalismo para surgir? Identificarse con el Estado, ser el Estado. ¿Cómo? ¿Unificarse con el Estado? Identificarse con el Estado, ser el Estado. ¿Sí? Y esto está vinculado a lo que decía Narodsky, ¿sí? A los procesos de apropiación, a los procesos de propiedad, que precisan del Estado para promoverlos y para protegerlos. ¿Me entienden? Para promoverlos porque el Estado siempre es peligroso. ¿Sí? Cosa que saben en particular los franceses, y por eso el proceso de emergencia del capitalismo va a ser bastante enrevesado en Francia. Porque en Francia... Va a ser bastante crítico. Enrevesado en Francia. Porque en Francia el rey siempre puede pedir prestado y no pagar, y por lo tanto arrastrar a la ruina a los prestamistas, ¿no es cierto? En Francia el rey siempre puede expropiar, ¿sí? Pero el ejemplo que da Brodel, el contraste que da Brodel es con los estados asiáticos, ¿sí? Con China y con los estados de Medio Oriente. En China, los puestos del Estado están todo el tiempo circulando y hay una preocupación por parte del Estado de que el funcionario no se enriquezca. No sé comer. ¡No! ¡Apagas! Apagas. Si cierran, se apaga. No sé si se prendió o no.
hace saltar el foquito, supongo. Bien, esperen un ratito. ¿Qué hago? Pero se tiene que. Se prende cuando. ¿Dónde prende la? Mira. ¿Sí? ¿Ve? Sale un poquito. Sí, ahí. Bien. Sigamos. ¿Te molesta si me quedas acá? No me molesta. Entonces, como el monarca chino está preocupado por el enriquecimiento de los funcionarios, los hace circular todo el tiempo. Razón por la cual no va a haber burguesía en China. ¿Me entienden? Va a haber Estado en China. ¿Sí? Va a haber un Estado extremadamente poderoso, pero lo que no va a haber es burguesía. En esas condiciones, ¿sí?, en donde el comerciante no tiene acceso al Estado y se transforma en funcionario, el Estado no puede, el capitalismo no puede surgir. ¿Me entienden? Hay comerciantes, ¿sí?, pero esos comerciantes se desenvuelven en el mercado sin poder construir nunca un contramercado. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea, chicos? ¿Qué ocurre solo en Occidente? Lo hagamos por la positiva. ¿Qué ocurre solo en Occidente? Solo en Occidente, y tal vez en Japón, y más adelante tendremos que volver en algún punto sobre esta especificidad japonesa y occidental, solo en Occidente hubo feudalismo. ¿Sí? ¿Qué significa que hubo feudalismo? Una autoridad estatal fuerte, a la vez fuerte y débil. ¿Me entienden? No tan fuerte como para unificar toda Europa en un imperio. ¿Me entienden? Y por lo tanto, poner en peligro la propiedad. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Porque si hubiéramos tenido imperio en Europa, ¿sí?, toda la propiedad hubiera sido del emperador. ¿Me entienden esto? Como tenemos feudos, tenemos una propiedad distribuida, ¿sí?, entre nobles. ¿Me entienden esto? Y estos nobles pueden establecer transacciones con los comerciantes. ¿Me entienden? Proteger a los comerciantes, ¿sí?, y obtener de ello un beneficio mutuo, ¿sí?, y a la vez que estos nobles reciben impuestos, por ejemplo, los comerciantes reciben protección de la propiedad y pueden acumular capital hasta un momento en donde ellos mismos se van a transformar en nobles. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Y esas dos condiciones, ¿sí?, y esa doble condición por parte del Estado de ser a la vez débil y fuerte, ¿sí?, ¿me entienden? Débil para poder ser penetrado, ¿sí?, fuerte como para proteger la propiedad, ¿sí?, es la que no se va a encontrar ni en China ni en Medio Oriente. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? No. Volvamos, entonces. ¿Qué es un emperador? ¿Qué es un emperador? El que espera su
territorio, apropiándose de todo el territorio. Un emperador es en lo que a nosotros nos interesa, un propietario eminente. Y en realidad podríamos decir único. Todo el territorio del imperio le pertenece. ¿Me entendés? ¿Sí? Y en ese sentido, si hay emperador, la propiedad es del Estado. ¿Sí? ¿Qué ocurre en Europa? No hay emperador. Precisamente el proceso de constitución del imperio va a fracasar con la guerra de los 30 y con la guerra de los 80 años. ¿No es cierto? La idea de emperador es más bien nominal. ¿Sí? Honorífica, si querés. ¿Sí? Es el preferido del Papa. Pero esto no significa que tenga más poder que los otros reyes, ¿sí? Y que los otros señores que andan deambulando por ahí. ¿Me entendés? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en Europa? Vos tenés rey y feudos. ¿Me entendés? Y en ese sentido, tenés propiedades y propietarios. Múltiples, muchos, varios, algunos. ¿Sí? No tantos, ¿sí? Como para que el feudalismo sea una especie de comunalismo o democracia, ¿sí? Comunalismo democrático, ¿sí? Sí lo suficientes, ¿no? Como para que ninguno tenga el poder suficiente como para quitarle la propiedad a los otros y transformarse en emperador. ¿Me entendés? Y como tenés propiedades y propietarios, tenés una ventaja, tenés un nicho, ¿sí? Con los comerciantes. ¿Me entendés? Los comerciantes, tenés una capa de comerciantes que se especializa en venderle cosas carísimas a estos propietarios. ¿Me entendés? Y que a estos propietarios les interesa defender, porque es también una capa que paga impuestos. ¿Me entendés? Y que hace préstamos. ¿Me entendés? Y que es una capa que va a terminar identificándose con el rey, con los reinos. Cosa que es lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Lo que hemos estado viendo sobre todo con Holanda, ¿sí? Con Venecia también, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, esta capa termina transformándose en el Estado. ¿Me entienden? Pero ¿cuál es la condición de que se termine transformando en el Estado? En que la condición es que haya sido, ¿sí? Haya tenido como base un Estado que garantice la propiedad. ¿Me entienden? Y este Estado que garantiza la propiedad, ¿sí? El sistema feudal, el sistema de dominio feudal. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? No es que garantice la propiedad legalmente, sino garantice la propiedad porque nadie es lo suficientemente fuerte como para quitarle la propiedad a los otros. Garantiza la propiedad a través de los procesos de fuerza, no a través de los procesos legales. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Entonces, solo sea feudalismo, a través de todo este razonamiento puede haber capitalismo. ¿Sí?
¿Me entienden esto? Decime. Preguntas. No se entiende. La parte que dijo, solo este mecanismo da, hay una parte que no le entendí. Solo si hay feudalismo puede haber capitalismo. Eso es lo único que dije, lo último que dije. ¿Sí? Porque solo en el feudalismo han concurrido estas condiciones que son a la vez que de estado fuerte y débil, que han permitido, ¿sí?, que el comerciante penetre en el Estado y sea protegido por él. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿O quieren que volvamos? ¿No quieren que volvamos o no se entiende? Me faltó la primera pregunta, que explica las funciones del dinero, de acuerdo a... Ah, mira vos. Mira que estaba después. Bien, ahí tenés la lista de funciones. El dinero expresa valor. ¿Me entienden? En ese sentido, yo necesito dinero para que ocurra este fenómeno que es el precio. ¿Me entienden? Necesito un dinero en donde expresar el valor, precio de las mercancías. ¿Me entienden esto? Sí. ¿Sí? Ahora, fíjense, cosa que Marx afirma, que ese no es un dinero real, es más bien un dinero imaginario. ¿Sí? El hecho de que yo diga tal cosa vale 100 pesos, no preciso los 100 pesos. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Para poder decir eso. Preciso únicamente, ¿sí?, del signo monetario. Entonces el dinero como expresión de valor no necesariamente es físico. El dinero se vuelve físico en su otra función, como medio de circulación, porque ahí el dinero me sirve para comprar y es lo que espero obtener al vender. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y eso yo lo puedo obtener si el dinero efectivamente circula. Ese es el dinero como medio de circulación. ¿Sí? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Ahora, fíjense lo que le pasa a un comerciante. Un comerciante precisa dinero antes de tenerlo. Antes de tener los medios para... Precisa dinero y no lo tiene. ¿Sí? Pero es posible que lo tenga. ¿Me entienden? Sí. ¿Sí? Lo mismo pasa con un Estado. Un Estado precisa dinero y es previsible que lo tenga. ¿Me entienden? Pero si solo la idea es la siguiente: si el sistema capitalista, si el sistema de circulación solo operara en dinero constante y sonante, el comercio sería imposible. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Porque el comerciante necesita comprar antes de vender. ¿Me entienden? Y solo al vender va a tener el dinero. ¿Me entienden esto? Lo mismo ocurre con el fabricante, con el industrial. ¿Sí? El Estado necesita pagar a los soldados antes de anexarse el territorio que le va a dar más dinero. Entonces todo esto que hemos venido diciendo es imposible si el dinero solo fuera medio de circulación. Entonces vamos a hablar de una tercera función, el dinero como medio de pago. ¿Sí? También le hemos llamado a eso dinero deuda o dinero financiero.
¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Es un dinero que se presta. Es un dinero que se presta, no es literalmente un préstamo. Eso lo hemos visto muy claramente con el funcionamiento de las letras de cambio, ¿sí? Y con el funcionamiento de la acción, ¿sí? Ambos son, ¿sí?, medios de pago, ¿sí?, pero no son préstamos. ¿Me entendés? ¿Sí? Ahora, en un sistema interestatal en donde tenemos muchas monedas, ¿sí?, necesitamos otro dinero, un dinero que pueda medir los valores recíprocos de las monedas. ¿Me entienden? Un dinero con el cual yo pueda contar, establecer equivalencias entre monedas. ¿Me entienden? No es un dinero mundial. Este dinero puede incluso no existir como tal, sino es más bien un dinero mecanismo contable. Y este dinero mecanismo contable se llama dinero de cuenta. ¿Sí? Que era el que vimos cuando vimos los genoveses y la fundación de la banca de la Casa de San Giorgio. La lira de buena fortuna permite a los genoveses son los buenos que tienen esa herramienta, establecer los valores de las distintas monedas que van cruzando la circulación de sus mecanismos financieros. Entonces, los genoveses siempre saben, ¿sí?, cuando obtienen beneficio, cosa que sin una unidad de cuenta no pueden saber. ¿Me entienden? No puedo saber qué tan buena es una moneda buena, qué tan mala es una moneda mala. ¿Me entienden esto? Lo que significa que no puedo hacer prácticamente ninguna operación financiera fiable. ¿Me entienden esto? ¿No bastaría con saber que tu moneda es tanta cantidad de otra moneda? No, porque las letras de cambio se establecen en múltiples unidades monetarias, aprovechando la diferencia de valor entre monedas. De esta forma, los genoveses siempre se quedan con la moneda buena y expulsan, ¿sí?, hacia los estados competidores, ¿sí?, la moneda mala. Y con esa diferencia obtienen los beneficios. Y con esa diferencia obtienen los beneficios, pero también con esa diferencia pueden especular y patear al que se está cayendo. En este caso es la banca, el sistema bancario alemán. ¿Me entendés? Es lo mismo que hacemos ahora. No es tan diferente de lo que hacemos ahora. Ahora lo que hacemos, ¿sí?, lo que se hace es un conjunto de operaciones monetarias teniendo como referencia otra moneda que asimismo flota, ¿sí? Pero eso me permite especular. ¿Qué es lo que hacen los genoveses? ¿Me entienden? No solo le apuesto al peso, apuesto en contra del peso, apuesto a favor del yen, apuesto en contra del yen, apuesto a favor del bitcoin, apuesto en contra del bitcoin, ¿sí? Y me enriquezco gracias a esas operaciones. ¿Me entienden? ¿Me entendés? Este es el elemento fundamental de una letra de cambio. Una letra de cambio en su circulación te permite captar diferencias entre monedas.
y por lo tanto obtener ganancia especulativa a través de esas diferencias en moneda. ¿Y qué significa una ganancia especulativa? ¿Sí? Una ganancia que es resultado de un cálculo. ¿Y específicamente qué es una letra de cambio? Específicamente una letra de cambio es un documento que tiene la forma de un contrato por la cual se difiere un pago. ¿Sí? Entonces un comerciante tiene una pregunta específica sobre letra de cambio, ¿no es cierto? Un comerciante hace una operación, supongamos, en Londres, ¿sí? Compra paño en Londres, ¿sí? Ahora no va a pagar en Londres, va a pagar en una feria, ¿sí? Por ejemplo la feria de Flandes, y para eso extiende ese documento, ¿sí? Y ese documento tiene una propiedad, ¿sí? Muy interesante, que en su ejercicio va a seguir siendo prorrogado. Entonces, y voy a poder utilizar ese documento para diferir otro pago. ¿Me entender? El beneficiario de ese documento puede usar ese documento para diferir su propio pago. ¿Me entendés? Yo te doy este documento, ¿sí? Como garantía de un pago a posteriori, ¿sí? Y en ese sentido, Europa puede operar. ¿Qué ventaja tiene operar en finanzas? Porque fíjate que la moneda es una cosa de más o menos de este tamaño, ¿no? Pesada, riesgosa de transportar, y la letra de cambio circula muchísimo más rápido, ¿sí? Entonces, obviamente en algún momento la letra de cambio se tiene que saldar. La eficacia del sistema financiero, el sistema bancario que van construyendo florentinos, genoveses, venecianos, se basa en que no se salde inmediatamente, porque cada vez que hay un movimiento de letra de cambio, ellos cobran por la operación. ¿Me entendés? Y entonces vamos a empezar, los banqueros van a empezar a elaborar un sistema bancario para respaldo de la circulación de las letras de cambio. ¿Sí? Lo ya vamos a ver cuando veamos cámara de compensación. ¿Qué diferencia habría entre la letra de cambio y el dinero contante y sonante? O sea, aparte de Que el dinero contante y sonante es un dinero que cualquiera puede utilizar como medio de cambio. La letra de cambio no. La letra de cambio, no hay endoso acá, ¿sí? En el primer momento de letra de cambio es el comerciante que ha suscrito la letra el que tiene que hacerse presente para poder cobrarla, ¿sí? Lo que significa que es al pedo robarla. Claro, o sea, yo tengo un billete, $1 y tengo una letra de cambio. ¿Qué puedo hacer con uno y con el otro? Con el dólar podés gastarlo, ¿sí? Como lo quieras. La letra de cambio, la gracia es que no vale $1, sino una operación monetaria, ¿sí? De lo que equivaldría en este momento a 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, que como moneda metálica, como oro, como plata, siempre es susceptible de ser robada. ¿Sí? Entonces, vos comerciante, te conviene recurrir a la letra de cambio para que no te roben. ¿Sí? Al banquero le conviene la letra de cambio y garantizar, expedir y garantizar la letra de cambio, porque así difiere el pago y obtiene un beneficio por la operación financiera, por el servicio financiero. ¿Me entendés? Profe, Au. y eso puede garantizarse, digamos, por ejemplo, ¿no?
da también la letra de cambio para ellos mantener que yo les pague esa cuota. Ellos hacen convenios, por ejemplo, con comerciales, con otros comerciantes, para yo poder tener algo, poder... Lo que tenemos como respaldo de las letras de cambio es todo el sistema bancario europeo y todas las naciones que se dedican al sistema bancario, que se dedican a la banca. Entonces, milaneses, venecianos, genoveses, ingleses, holandeses, se respaldan recíprocamente las letras. ¿Me entienden? ¿Sí? Porque si no, salen perdiendo todos. ¿Sí? Y el fin de crear este sistema justamente no fue solamente para proteger la circulación del dinero básicamente con la letra de cambio, sino también para beneficiar al sistema. Para beneficiar al banquero, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema con el banquero? El problema con el banquero es que no puede hacer préstamos. ¿Recuerdan? ¿Por qué no puede hacer préstamos? Porque la usura es pecado. ¿Sí? ¿Me entienden? Y entonces la letra de cambio es hasta un préstamo encubierto muchas veces, y que encubre, precisa per bucachito, el interés, enmascarándolo como servicio financiero. Decime. Es como una especie de pagaré. Es como una especie de pagaré, pero más complicado. Porque un pagaré es una operación de dos personas. La letra de cambio en realidad involucra 3 o 4. ¿Sí? Pero no me preocupa si me la definen como pagaré. ¿Sí? Bien, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Y se entiende las funciones del dinero? Perdón, y me falta uno. Me falta el dinero mundial. El dinero mundial es el que tiene funciones de poder dentro del sistema mundo. ¿Sí? No solo es un dinero, cuenta, ¿sí? Sino es un dinero que al ser aceptado en todos los estados, establece relaciones desiguales entre el Estado que lo emite y los estados que lo reciben, y que expresan movimientos de diverso tipo en él. ¿Me entienden? Supongamos, en este momento, ¿sí? Vamos a hacer un salto al presente. Para evitar, en este momento, ¿cuál es el dinero mundial? El dólar. Para evitar para ser menos vulnerables a las subas y bajas del dólar, ¿qué hace la Argentina? No, acumula reservas. ¿Sí? Ahora, pero para acumular reservas, ¿a quién le compra dólares? A Estados Unidos. ¿Me entienden? Entonces, paga, ¿sí?, un derecho que se llama derecho de dominio, que es el que nosotros pagamos al Estado por usar los pesos, ¿no? Una especie de impuesto descubierto, y se lo paga todo el tiempo a Estados Unidos. ¿Me entienden? De manera tal que si Estados Unidos tiene una crisis, ¿sí?, en la medida en que nosotros somos tenedores de dólares, tenemos todo el interés de que el precio del dólar no caiga. ¿Me entienden? Entonces seguimos comprando dólares, incluso
en la caída, ¿sí? En los momentos de baja de precio. ¿Me entienden? ¿Sí? Y esa es una relación de dominio. ¿Sí? Nosotros en realidad estamos, ¿sí? ¿Con qué podemos pagar esos dólares? ¿Con qué los pagamos? ¿Con qué el Estado argentino paga sus reservas? ¿Con qué? Con las exportaciones. ¿Me entienden? Entonces, parte de lo que obtenemos con exportaciones, ¿sí? Es transferido el sistema al Tesoro estadounidense a través de la compra de dólares, y no es algo que solo nosotros hagamos, ¿no? Y algo que está haciendo la mayor parte de América Latina, ¿sí? Y por otras razones también está haciendo China y Japón, ¿sí? ¿Me entienden? A ese tipo de procesos vamos a llamarle dinero mundial, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Por qué a ellos les va tan bien y nosotros tan mal? ¿Qué? ¿Por qué a ellos les va tan bien con la exportación y nosotros tan mal? Pero ellos no les va bien con las exportaciones. Pues Chile sí. Va. ¿A quiénes, perdón? Toda la región tiene la economía en orden. Ese es un mito argentino, ¿sabes? De que solo nosotros tenemos la economía en desorden, es prácticamente un mito argentino. Vamos a ver eso después, porque uno de los temas que tenemos que ver respecto de eso es deuda externa y los mecanismos de deuda externa y cómo cada país ha administrado la deuda externa y paga su deuda externa recurriendo a exportaciones, ¿sí? Y lo vamos a ver al final, ¿sí? Sería muy largo explicarte. Bien, estamos ¿en qué? ¿Cuál es la tercera? Explique que es una economía mundo y que el capitalismo de acuerdo con cuál. Bien. Bien. Entonces, una economía mundo no es necesariamente el mundo, pero sí es una gran área geográfica en donde organizada como una división del trabajo y por lo tanto con un intercambio significativo entre las diversas subregiones de esa área. Vamos a hablar de una economía mundo cuando además esas diferentes subregiones que participan como en una división del trabajo forman unidades políticas distintas. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Porque si no lo que tenemos es un Estado grande, ¿cierto? Un imperio, ¿sí? Pero no una economía mundo, ¿sí? Entonces una economía mundo es a la vez un sistema de división del trabajo y un sistema interestatal. ¿Me entienden? Y lo que va a sostener Wallerstein es que en general las economías mundos, por ejemplo el Mediterráneo, ¿sí? En la Edad Antigua, han terminado derivando hacia imperios mundos. ¿Me entienden? ¿Qué diferencia hay entre una economía mundo y un imperio mundo? Habíamos dicho que la economía mundo es un sistema interestatal y por lo tanto no está organizado en términos de una única unidad política.
Un imperio mundo, en cambio, es una única entidad política. Sí. No, eso se daba, usted había dicho, en la zona oriental, ¿no? El Imperio Mundo. El Imperio Mundo se daba más en la zona oriental, ¿no? Más que, digamos, más que en Europa. Europa tuvo un imperio mundo muy importante. ¿Cuál fue? El Imperio Romano. ¿No es cierto? Y también la unificación de la Hélade da lugar a un imperio mundo. ¿Sí? Ahora, no importa, ¿sí? No me importa mi término. Entonces, el imperio mundo es heterogéneo estatalmente, ¿sí? Unitario en términos de división del trabajo, heterogéneo culturalmente. ¿Me entienden? ¿Sí? A la vez unitario y plural, solo unitario en términos económicos. ¿Sí? Y les decía que para Wallerstein, solo el capitalismo ha sido la única economía mundo que se ha mantenido en el tiempo, sin colapsar o sin transformarse en un imperio mundo. Y esto se produjo por dos razones. Porque una está inscripta en la noción de capital. El capital, en la medida en que es valor que se autovaloriza, es expansivo siempre. ¿Me entienden? Es naturalmente expansivo. ¿Sí? Deberíamos decir, es históricamente expansivo. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esta idea? ¿O no? ¿Sí? Entonces, esta riqueza orientada hacia la autoexpansión que es el capital, precisa cada vez espacios más amplios. ¿Me entienden? Ahora, el capital también precisa de un sistema interestatal, porque esta autoexpansión solo es posible en la medida en que el capital aprovecha oportunidades diferenciales que resultan de la pluralidad de los estados. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Pero, ¿qué? Lo que nos interesa en particular es que el proceso de autoexpansión del capital opera siempre en términos que comienzan siendo monopólicos o cuasi monopólicos para pasar luego a hacer procesos competitivos. ¿Me entienden? Si el capital necesita de la innovación, párame un cachito que termine esta idea, acá. El capital necesita de la innovación para obtener ganancias extraordinarias. ¿Sí? ¿Me entienden esto? No puede mantener esa innovación. ¿Me entienden? No puede. Entonces, o mejor dicho, la puede mantener solo durante un tiempo relativamente corto. ¿Sí? Y esto da lugar a la forma que tiene esta división del trabajo. La forma que tiene la división del trabajo es la de centro, semiperiferia y periferia.
Sí, ahora te doy la palabra. ¿Podría ser un buen ejemplo pasado con España del siglo XVII? ¿Perdón? ¿Podría ser un buen ejemplo de pasado con España del siglo XVII? Solo que España no es capitalista. Pero en el siglo XVII era el... Claro, pero el proceso... Vos en España tenés un proceso de acumulación de capital y es lo que te permite la génesis de lo que va a venir después, del primer proceso capitalista, que en realidad es el holandés, ¿no es cierto? Ahora, fíjate que España, cuando construye, que España es un imperio, no es una economía mundo, no estructura ni América, ni intenta estructurar Europa como economía mundo, sino la intenta estructurar como imperio mundo. El punto es que fracasa, y por eso tenemos una economía mundo. Lo que pasa es que como estoy en tan mala suerte, pienso que se murió algo. Sí. No, no, está bien. ¿Se entiende? Sí. Así que Holanda es el ejemplo de eso. ¿Qué hace Holanda? Construye procesos competitivos en Oriente y procesos monopólicos que conectan Oriente con Occidente. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el problema con Holanda? Que no puede mantener ese monopolio. ¿Sí? No puede mantener el monopolio del acceso, esta innovación fantástica que hacen los holandeses, que es la Compañía de Indias, ¿sí? Las compañías estatutarias. No puede mantener el monopolio de eso, ¿sí? Y como no puede mantener el monopolio de eso, ¿sí? Vamos a tener un proceso competitivo. ¿Sí? Con Inglaterra en particular. ¿Sí? También participa un poquito Francia, ¿no es cierto? Pero de ahí que va a salir ganando es Inglaterra. E Inglaterra va a salir ganando con una nueva innovación competitiva, con una nueva innovación monopólica, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a ver después. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Entonces los procesos innovadores permiten la construcción. Los procesos innovadores y el fracaso de mantener la innovación, ¿sí? Permiten la construcción de monopolios que duran poco, pero de efectos territoriales que duran bastante, que son los procesos de división del trabajo que se expresan geopolíticamente en términos de centros, semiperiferias y periferias. ¿Me entienden? Una cosa, no es solo la innovación tecnológica, También es la innovación organizacional. ¿Sí? pero también como el aparato del Estado. También es cierto. ¿Sí? También es cierto, porque precisamente ese es el problema con España. ¿Sí? Y también en cierto sentido es el problema con Holanda. ¿Sí? La mayor eficacia del aparato del Estado inglés en relación con el aparato del Estado de las Provincias Unidas. Es completamente cierto. ¿Sí? Está bien, está muy bien. Bien, ¿qué más? Explica la perspectiva de Tilly respecto al Estado. ¿Qué incluye bajo la medida de violencia organizada? ¿Cómo se relaciona la anterior con el proceso de construcción del Estado en la vida? ¿Cómo? Explica la perspectiva de Tilly. Incluso la idea de violencia organizada, cómo se relaciona en lo anterior con los procesos de construcción del Estado. Bien. ¿Qué es el Estado para Tilly? Dice Tilly, no nos preocupemos por lo que el Estado dice de sí mismo. ¿Por qué nos vamos a preocupar? Entonces, si no nos preocupamos por lo que el Estado dice de sí mismo. Esto, en Argentina, el Estado
es casi como la frase de Mussolini, ¿no es cierto? Todo en el Estado, nada humano ni material fuera del Estado, ¿no es cierto? Al Estado le pedimos todo, ¿sí? Y el Estado es prácticamente, porque incluso si ustedes ven las transformaciones del Estado bajo el neoliberalismo, nunca se achicó, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? En realidad siempre creció, ¿sí? No tuvimos, ¿no?, declives de patrimonio estatal, ¿sí? Tuvimos transferencias de patrimonio estatal de un lado a otro, ¿no es cierto? Transferencia de gastos estatales de un lado a otro, ¿sí? Así que en Argentina, sobre todo, tendemos a creer todo lo que el Estado es consustancial a la sociedad. ¿Me entienden esta idea? ¿Sí? Y que el Estado, y esta es la obligación del Estado, debe ocuparse del bien común y este tipo de cosas. Así que esta objeción de Tilly es muy importante para nosotros. No debemos prestar atención a lo que el Estado dice, ¿sí? Tenemos que prestar atención a lo que el Estado hace efectivamente. ¿Y qué es lo que el Estado hace efectivamente? El Estado efectivamente lo que hace es organizar la violencia. ¿Me entienden? Y obviamente no lo organiza en tanto me encanta el orden, sino organiza la violencia para ejercer la violencia. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Esto es lo que... sí. Tiene que ver con crear, digamos, la amenaza y él mismo para proteger, digamos, esa violencia. Tiene que ver... crear la amenaza, actuar en relación con la amenaza, ¿sí?, evitar la amenaza y armarse frente a las amenazas imaginadas, creadas, monitoreadas, lo que sea, son siempre posibilidades del Estado, que tenemos que colocarlas todas juntas, ¿sí?, para entender qué ha hecho el Estado en Europa y cómo ha sido posible el surgimiento de este Estado que asociamos al capitalismo. ¿Me entienden? Porque de eso es lo que está hablando Tilly. Tilly está manteniendo la misma hipótesis de Brodel. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Con esta idea, el Estado, el capitalismo, para que triunfe, ¿sí?, debe ser el Estado, debe identificarse con el Estado, debe aliarse con el Estado. Saca. Pero es coercitivo o una banda de Todo eso. Porque al principio, en el siglo XII, no hay forma de separar una banda de atorrantes de otra banda de atorrantes. Porque lo único que tenés son bandas de atorrantes. ¿Me entendés? No le puedo poner una parcial. No, pero Tilly te lo soluciona, porque Tilly lo que te dice es que entre el siglo, desde la caída del Imperio Romano en adelante, lo que tenés son particulares que buscan acumular el poder y en nada se diferencia de cualquier otra organización criminal, ¿sí?, de las organizaciones criminales futuras, porque hacen exactamente lo mismo que hace cualquier atorrante. Que hablamos de Al Capone, Lo que hablábamos de Al Capone, que no le vamos a decir atorrantes porque no se trata de cualquier atorrante, ¿sí? No se trata de estafadores, no se trata de pícaros, no se trata de proxenetas, ni mucho menos, ¿sí? Se trata de organizar la violencia para obtener beneficios a través de esa organización. ¿Me entienden? ¿Se puede haber referido a la barbarie?
hay que se viene después de la caída del Imperio Romano, la creación de diferentes economías. Lo que pasa es que la barbarie te sirve si a algún punto te ves civilizado, ¿verdad? Y estamos todos más o menos la misma, ¿no es cierto? Bien, entonces lo que tenemos son organizaciones de violencia, ¿sí? Y las organizaciones de violencia se enfrentan siempre al mismo problema. La violencia es un proceso económico, ¿me entienden? Es un proceso económico que debe ser planificado, se debe producir violencia, ¿me entienden? Y, es decir, se deben producir bandas, ¿sí?, de asaltantes, ¿sí?, se deben pagar bandas de mercenarios, ¿sí? ¿Me entienden esto? Y producir esa violencia implica el acceso a medios de pago ¿me entienden? Y por lo tanto un dilema. ¿Voy a rapiñar el propietario de los medios de pago o lo voy a proteger? ¿Me entienden? Ese es el dilema con el que se enfrentan alrededor del siglo XIII, ¿sí?, todos estos aventureros que están, sin darse cuenta, construyendo estados. ¿Me entienden? ¿Sí? Porque lo que están haciendo es pretender ser más poderosos en un espacio en donde lo que más abundan son adversarios. ¿Me entienden? Entonces, para desplazar al adversario necesito organizaciones de violencia más grandes o más eficaces. Y entonces me veo en este problema. ¿Qué voy a hacer con los propietarios de medios de pago? ¿Me entienden? Sacarle todo el dinero de una sola vez, ¿sí?, o protegerlos. ¿Me entienden? Y por lo tanto armarlos como socios de estas organizaciones expansivas de poder. ¿Me entienden esto? Y entonces sí vamos a tener las funciones de estas organizaciones de violencia. ¿Me entienden? Lo primero es la guerra. Lo segundo es la protección. Perdón, no, la tercera es la protección. Lo segundo es la construcción del Estado, que es el objetivo de esta organización de violencia, la construcción de un territorio. Que quito a mis adversarios, ¿sí?, y que debo proteger de mis adversarios. La protección, y el cuarto es la extracción. Y el cuarto es la extracción, que es el que conecta. ¿Qué es lo que van a entender ustedes por extracción? ¿Qué es lo que en principio podemos entender como extracción? Como se trata en principio de organizaciones criminales, se trata, la extracción es en principio saqueo. ¿Me entienden? Ahora, como se trata de organizaciones criminales que pretenden ser duraderas, no va a ser suficiente el saqueo, sino más adelante, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿El saqueo en qué se va a convertir? En impuesto. ¿Me entienden? En imposición tributaria. ¿Se entiende esto? El Estado que hace violencia lo necesita directamente, no se dedica a ejercer la violencia constantemente. Como ninguna organización criminal se dedica a ejercer la violencia constantemente. Una organización criminal no es un sociópata, ¿no es cierto?, que no puede evitar ejercer la violencia. ¿Me entienden?
una organización criminal, precisamente el punto, tienes que equilibrar el peso también sobre organización, ¿sí? Quiere ser duradera, anexando un territorio que está bajo su dominio, y así construyendo esto que está transformándose en un Estado. ¿Me entendés? Y para eso tenés que hacer lo mismo que hace cualquier organización criminal. ¿Cómo se llamaba bueno, por ejemplo, los socios de un cártel de droga tampoco ejercen la violencia como lo haría un sociópata, ¿sí? Sino también deben extraer, ¿me entienden?, para mantener funcionando la organización, y deben extraer de manera duradera para mantener funcionando la organización. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Y estas 4 funciones involucran 4... ¿sí? Involucran un abanico de procesos de estatalización. ¿Me entienden? Un abanico de procesos de estatalización. De acá hay algunos que nos interesan más que otros, ¿sí? El que va de la guerra a la construcción del Estado, ¿sí? Y de la construcción del Estado a la protección. Porque ese es el proceso que van a desarrollar las ciudades del norte de Italia. ¿Me entienden? ¿Sí? No es mucho lío. Tenemos para una pregunta tal vez. ¿Qué es? La 8, ¿qué es la 8? No sé qué es la 8. Explica el concepto de nación, de diáspora y su importancia en el ciclo genovés. Explica los mecanismos de circulación de liquidez, la operación financiera genovesa, cuál es la importancia en la cabeza de San Giorgio, de acuerdo con Latino. Bien, no, terminamos. ¿Qué es una nación en diáspora? Una nación en diáspora es obviamente una nación migrante. Una nación migrante, una nación que se ha distribuido por diversos estados. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Cuál es el ejemplo más obvio de nación diaspórica? De nación en diáspora. No. Precisamente España no. No. Los judíos, ¿no es cierto? Los judíos serían el ejemplo más obvio de una nación de diáspora. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hablamos de los genoveses como nación en diáspora? Y en realidad no solo de los genoveses. Vamos a hablar que el control sobre los medios de crédito, es decir, el control sobre las finanzas, históricamente ha recaído en naciones en diáspora. ¿Sí? Y no porque el capital financiero elija naciones en diáspora, sino porque las naciones que se comiencen a especializar en el manejo de medios financieros precisan de un comportamiento de diáspora. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? En realidad no podemos empezar por esta idea. Tenemos que empezar en realidad por los mecanismos financieros. Los mecanismos financieros
siempre tienen una distribución, un comportamiento interestatal. ¿Me entienden? Eso ocurre con las letras de cambio, eso ocurre con los mecanismos de acciones, que son los dos mecanismos financieros que hasta ahora hemos visto. ¿No es cierto? Entonces, manejarlos significa seguir ese mismo comportamiento. ¿Por qué los mecanismos financieros tienen una distribución interestatal? Porque obtienen beneficio, ¿sí?, a partir de la diferencia de las diferencias monetarias, de las diferencias crediticias entre estados. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Y para aprovechar esas diferencias, los banqueros deben distribuir subsedes corresponsales, asociados entre todos los participantes del sistema mundo. ¿Me entienden? Cosa de acceder a la información que precisa el mecanismo financiero, por ejemplo, todo lo que se les pueda imaginar. Por ejemplo, vamos al ejemplo más obvio, el tamaño de la deuda pública de un rey, ¿sí?, que es una de las cosas que durante este momento más afecta el precio de la moneda, ¿sí? Entonces, todo eso lo sabe los banqueros residentes, ¿me entienden? Y por eso pueden decirle a la casa matriz: conviene especular, ¿sí?, o conviene no especular con esta u otra moneda, con este u otro mecanismo financiero. Conviene prestarle al rey o conviene no prestarle. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien. Hasta ahí nomás podemos llegar. ¿Sí? Pero no quedó completa la otra. No quedó completa porque tengo que explicar el mecanismo financiero para que me entiendan lo que es una diáspora. ¿Qué? Porque los judíos no tenían ninguna nación. ¿Qué? Como los gitanos. ¿Sí? ¿Cómo no era gitano?